20 minutos pasaron de las 12 en todo el país. La temperatura se sigue incrementando en la ciudad de Buenos Aires. 28 grados en porcentaje de humedad, 47%. Cielo despejado. Permanecerá con nubosidad variable y buenas condiciones en lo que resta del día. Estamos cerca de alcanzar la máxima estimada en 29 grados. En tanto, para mañana se mantendría el buen tiempo con valores que rondan entre los 17 y 26 grados con el cielo algo nublado. Ahora en modo Fontevecchia es momento de presentar a nuestro próximo invitado. Es un destacado periodista, escritor, editor argentino, conocido por su enfoque en política, historia y crítica cultural. Actualmente se desempeña como editor de la revista Nueva Sociedad, fue jefe de redacción de La Vanguardia y Nueva Revista Socialista. Además, colabora habitualmente con diversos medios, tanto en Argentina, como el suplemento Ideas del diario La Nación y Panamá Revista, como en el extranjero, en Le Monde Diplomatique. Recibimos en modo Fontevecchia a Mariano Schuster. Y lo que nos motiva a conversar con Mariano es este libro, el último libro, en el que él realiza una serie de entrevistas con varios historiadores importantes, que el primero y el disparador fue cuando Mariano, junto con nuestro conocido Pablo Stefanoni, fueron a entrevistar, quien era entonces el director de Nueva Sociedad, fueron a entrevistar a Sheila Fitzpatrick, una historiadora, para explicarse la dificultad de entender quién tiene razón en el caso de Ucrania, si finalmente quiebra la capital del primer imperio ruso o al revés. En realidad fue Ucrania la que fundó Moscú y un lío histórico de aquellos, pero derivó en una serie de entrevistas a varios historiadores, algunos de ellos conocidos por nosotros como Carlo Ginzburg, el de las microhistorias. Así que como la historia está siempre presente, como acá dice, una reflexión de Edward Thompson: el pasado no es un territorio quieto, sino un espacio cargado de energías que pueden ser convocadas nuevamente. ¿Qué energías están siendo convocadas nuevamente hoy en Estados Unidos de Trump y en la Argentina de Milei? ¿Cómo estás, Jorge? Antes que nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un libro que me ha dado tanto placer. Pablo sigue siendo el director de Nueva Sociedad, yo soy editor en la revista junto a él, y este libro nació de hecho de un diálogo con él y de la vocación por pensar un poco el pasado, también para entender muchos de los aspectos del presente, aunque el libro se centra en, por supuesto, las trayectorias profesionales, las trayectorias vitales y las trayectorias historiográficas de estas mujeres y estos hombres entrevistados en el libro. Evidentemente hoy algunas de estas entrevistas que están en este libro nos permiten pensar fenómenos contemporáneos, como la emergencia de las extremas derechas, como la emergencia de ciertos discursos políticos radicales. Vos mencionabas también el caso de Putin, de Rusia. La primera entrevista del libro es a Sheila Fitzpatrick, una historiadora australiana que se ha dedicado durante muchos años a estudiar el legado de la Unión Soviética, que investigó en los archivos soviéticos, y yo creo que allí hay muchos temas que nos permiten comprender que el presente también está constituido por pasados, que muchas de nuestras mentalidades, de nuestras ideas, de nuestros comportamientos, de la forma en la que vemos el mundo, está mediada por tiempos históricos diferentes. Y esa era un poco la vocación de este libro: poner a disposición de los lectores una herramienta que permita comprender el pasado, pero también pensar el presente en el que estamos viviendo. Me quedaba una frase de Walter Benjamin, de que él decía que es imposible ver el pasado, que es un relámpago, un destello, es un instante nada más, y que siempre se va a ver con los ojos del presente por más esfuerzos que uno haga de colocarse en el pasado. Y la otra, creo que era de Goethe, de que la única forma de ver el pasado está en la arquitectura, que eso es lo único que se mantiene de la misma forma que era en el momento que fue construido, si fue conservado, ¿no? O sea que esa historia viva y presente no es en realidad un viaje al pasado, sino yendo al pasado un viaje al presente. Sí, o hay una dialéctica entre ambas, ¿no? Porque también en esta idea goetheana de la arquitectura también hay una idea de un pasado petrificado, ¿no? Como que el pasado, por eso la idea del título del libro es "El pasado no está muerto". Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, paseamos por una ciudad o caminamos por nuestra propia ciudad y vemos elementos del pasado y elementos nuevos que van a ser parte del pasado, pero que siguen constituyendo el presente histórico, el tiempo histórico es un tiempo largo, y el relato sobre el pasado es siempre un relato que se hace desde el presente, pero lo importante, me parece, es que no cualquier relato sobre el pasado, y esto está muy claro en la entrevista, sobre todo con Carlo Ginzburg, que
para mí es un historiador formidable, además de una persona, haber tenido la posibilidad de conocerlo y de conversar con él personalmente fue para mí una emoción muy profunda. Él creo que ha planteado métodos, o sea, el punto es si la historia nos dice, si la historia como disciplina, la disciplina histórica nos permite contar verdades. Por supuesto que las verdades siempre son provisionales, siempre son distintas, pero yo creo que lo que estos historiadores e historiadoras nos muestran es que para conocer el pasado, para conocer los tiempos que nos precedieron y por lo tanto también para conocernos a nosotros mismos y los tiempos que vivimos, nosotros necesitamos métodos. Y hay métodos historiográficos diferentes y cada uno tiene su abordaje, pero que se discuten en una comunidad científica. Una de las cosas que más me preocupa a mí es, digamos, el discurso impresionista que a veces a ver, ¿cómo es eso? Rodea nuestra realidad contemporánea. Es decir, la posibilidad de hablar de todo sin métodos, sin tener métodos. Yo que soy un seguidor de tus entrevistas, Jorge, debo decírtelo, y me he dedicado y me dedico a lo mismo. Yo me dedico a preguntar más que a responder en este libro. Lo que más me interesa es cómo piensa esta gente, por qué esta gente piensa así. Y cuando yo converso con ellos me doy cuenta que evidentemente han desarrollado métodos, han dicho, esto no estoy investigando bien, debería ir por acá, debería quitarme estas anteojeras ideológicas que yo tengo, por ejemplo, para ver cierta realidad. A mí me gusta mucho una frase de uno de los entrevistados del libro, Peter Berg, que Peter Berg en un viejo libro dice, Peter Berg es una persona de izquierda, es un socialista, diría un socialista democrático, y él dice, yo no soy un historiador socialista, yo soy socialista e historiador, porque a la hora de hacer historia, yo intento, aunque nunca pueda del todo, quitarme los lentes de mi perspectiva socialista para poder ver una perspectiva más amplia, que por ahí contradice incluso mi propia perspectiva ideológica. Y yo creo que eso es algo que a veces nos está faltando en algunos de los análisis políticos contemporáneos. Vemos todo desde nuestra intensidad ideológica, desde nuestros lentes, y está muy bien, la subjetividad no es algo que se pueda suspender de plano. Pero sí creo que las miradas históricas informadas sobre procesos históricos como el fascismo, en el caso de Emilio Gentile, el nazismo, como en el caso de Ian Kershaw, o la historia del feminismo, como en el caso de Sheila Robotham, son vistas desde perspectivas que ciertamente tienen una carga emocional. Ian Kershaw es un antinazi absoluto, de hecho empezó a investigar el nazismo a partir de un encuentro fortuito, él investigaba historia medieval, tiene un encuentro fortuito mientras va a hacer un curso de alemán a Múnich con una persona en un bar que le dice, pensando que había cierta camaradería, ya en la posguerra, por supuesto, ¿no? En tiempos de posguerra, dice, el judío es un piojo, y eso lo lleva a él a abandonar sus estudios medievales y a involucrarse en el estudio de lo que ha sido la mentalidad nacional socialista. Por lo tanto, también importa no solo la subjetividad, sino los aspectos, para mí, y es un punto destacado del libro, autobiográficos de la persona. ¿Qué llevó a estas personas a investigar ciertas cosas? ¿Qué cosas en su vida sucedieron para que decidieran determinar ciertas trayectorias? Tiene otra frase a la mente que era de Miguel Ángel, que él decía que es el corazón el que le da la orden a la mente a qué poner atención, porque hay tantas cosas a las que poner atención que la decisión de qué poner atención no es una decisión del orden de la mente, sino es del orden de la emoción. Y en ese sentido, esas emociones que están vivas en esa historia que no está, ese pasado que no está muerto, ¿qué ves como más vivo del pasado de la Argentina en la Argentina de hoy? Bueno, yo creo que en la Argentina claramente, sí, como en cualquier lugar, hay rupturas y hay continuidades. Lo que ciertamente hay tradiciones políticas que están vivas, o sea, hay tradiciones políticas que sobreviven a la historia. La tradición política peronista, por ejemplo, es una tradición política permanente, digamos, que todavía tiene una vigencia muy fuerte, a pesar de que tenga, digamos, y hablo de la tradición política, no de la adscripción partidaria, digamos. Hay gente que se define emocionalmente como peronista, hay gente que se define emocionalmente como socialista, y ahora hay la emergencia de un proceso nuevo, de una nueva derecha,
que se reconfigura también con elementos de las viejas derechas. Ahí hay muy buenos trabajos de historiadores. Ahora salió un libro maravilloso de Ernesto Boslaski y Sergio Morrés, Historia de las derechas en Argentina, donde ellos ya han trabajado sobre, y también Sergio Morrés y con Martín Vicente, la idea de fusionismo de derecha. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a estas derechas que están emergiendo, tanto en Argentina como en el resto del mundo, como procesos que contienen elementos del pasado, pero que no son una repetición del pasado. Emilio Gentile, en el libro, en una de las respuestas, cuando yo le pregunto por el fascismo, por cuestiones asociadas al fascismo histórico, me dice: a mí me molestan mucho las analogías, porque puede haber dos líquidos, el agua es un líquido y puede haber el petróleo es un líquido. El petróleo es un líquido, de hecho es el ejemplo que pone, el petróleo es un líquido. Ahora, yo no diría que como los dos son líquidos son lo mismo. Entonces, a veces cuando se dice todo es fascismo, lo que hacemos, que yo entiendo los usos públicos, por ejemplo, de la categoría, que a veces no tienen por qué ser los mismos que los usos analíticos o académicos, a veces parece que si no le decimos fascismo le bajamos el precio. Y no le bajamos el precio, intentamos entenderlo mejor, y en mi caso, que soy una persona que, debo decírtelo, yo estoy en desacuerdo con las ideas que gobiernan la Argentina hoy, con los métodos, con los modos, comprenderlo también para poder combatirlo, para poder enfrentarlo. Entonces yo creo que ahí es muy importante también entender los procesos históricos. ¿Qué fue el fascismo realmente? ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo? Para pensar qué elementos puede haber hoy de aquello, sabiendo que no es lo mismo y que probablemente la categoría no sea la mejor para explicarlo analíticamente, por más que pueda ser productiva en el espacio público. Sí, que me vienen nuevamente, me disparas ideas. Por un lado, una columna de Pablo Hellman, este sábado en Perfil, diciendo que si Milei llama comunistas y utiliza esa terminología, habilita a que los contrarios lo llamen fascista, porque usa terminologías arcaicas. Sí. Ambas dos son arcaicas, tanto la de comunista como la de fascista. El punto es si una habilita a la otra. El uso arcaico de una terminología adecuada a mediados del siglo XX habilita responderle con una terminología también adecuada a mediados del siglo XX. Y ahí hay toda una discusión. Y otra es de el autor de Himnocracia, que él se resiste, un italiano, se resistía al uso de la palabra fascista. Entonces tenemos que encontrar una palabra nueva para explicar esto que sucede, aunque tenga algunas reminiscencias con aquella época. Y está este libro gigante, Mussolini con M. Sí, Mussolini, el hombre del siglo. Scurati. ¿No? Exactamente, con el que se hizo la serie creo que acá la está pasando muy. Exactamente. Y entonces vuelvo con el tema de las palabras. ¿Hay que crear palabras nuevas o hay que resignificar palabras que están vivas todavía, como demostraría la palabra fascismo? Es una pregunta que me parece muy interesante y que creo que tiene distintos niveles. Vos mencionabas lo que contaba Pablo Hellman, a quien conozco y también tengo un gran aprecio por él. Yo creo que efectivamente hay que distinguir el ámbito del uso de las palabras. Hay un ámbito académico, en el cual, un ámbito analítico, intelectual, en el cual la palabra fascismo refiere a un régimen o a una serie de regímenes históricos muy precisos, con unas categorías, con unas características muy precisas, y hay debates sobre qué fueron. Digamos, está Gentile, a quien yo entrevisté, pero también está Robert Paxton, está Roger Griffin, hay muchos especialistas en fascismo. Está el autor de posfascismo, ahora no me sale, que prefiere utilizar la idea de posfascismo. Pero de cualquier manera, posfascismo está fascismo. Exacto. Decir, por más que uno lo utilice con el post. Exacto, lo incorpora. Enzo Traverso, el historiador marxista Enzo Traverso. Pero yo diría, por ejemplo, Emilio Gentile es muy claro, dice: el fascismo tenía características históricas muy precisas. ¿Cuáles eran esas características históricas? No eran solamente la violencia y el autoritarismo, que es lo que en general se utiliza para sindicar como fascista a cualquiera, sino que eran la guerra como fin último de la vida humana, no solo la guerra como fin último de la vida humana. El imperialismo, es decir, el Estado fascista tenía que ser un Estado imperialista, que anexara, que buscara conquistar, crecer, aumentar su espacio. La revolución antropológica, los fascismos querían cambiar al ser humano, no solo querían cambiar la sociedad y las estructuras del Estado. El Estado como, por supuesto, como sobre el Estado nada. Entonces, ¿qué dice Gentile? Gentile dice: ¿cómo puede ser fascista un movimiento como Vox, que define
que la catolicidad es más importante que el Estado. Eso no sucedía en el fascismo. El fascismo era una religión política con sus propios símbolos, con sus propios rituales. Ahora hay algo muy importante en lo que decís respecto del uso de la palabra comunismo, por ejemplo. Porque yo creo que efectivamente hay usos públicos de las categorías que son distintos a estos usos más analíticos, más específicos. Cuando alguien piensa desde la academia el comunismo, bueno, va a la historia del comunismo soviético, va a la historia de las disidencias comunistas, de los trotskismos que han sido tan interesantes. Pero en el ámbito de la disputa política, ¿cómo se usan las categorías? A mí me gusta mucho algo que dice una historiadora amiga, Mercedes López Cantera, que el comunismo en la derecha, en las extremas derechas sobre todo, no funciona como un concepto analítico, sino como un criterio de clasificación del enemigo. Y entonces no incorpora solamente a los miembros del Partido Comunista, incorpora a todos aquellos que se oponen a una cosmovisión que intenta ser presentada como hegemónica desde el poder y que son sindicados, es la idea del anti-wokismo, del antiprogresismo, del anticomunismo. Por supuesto que es un anticomunismo sin comunistas. El problema es que también nosotros podemos estar haciendo un antifascismo sin fascistas. Yo eso lo entiendo perfectamente. Ahora yo diría, las categorías en el ámbito público también deben medirse por su productividad. Y yo diría, a Milei, al mileísmo, o a las derechas, a las extremas derechas radicales actuales, ¿le funciona usar comunismo? Parece que sí, parece que sí. ¿Y ha funcionado el uso de son fascistas en las izquierdas? Yo diría relativamente. Por ejemplo, en la marcha del día 3 de febrero, que fue una marcha que se produjo luego de que Milei equiparara la homosexualidad a la pedofilia, lo cual es una aberración, esa marcha tomó el nombre de antifascista. Y funcionó, hubo algo ahí que funcionó. Ciertamente el concepto no parece hacer mella en ellos, el que uno les esté diciendo fascistas, pero yo creo que el rol de los intelectuales, más que decir qué palabra hay que usar y cuál no, es analizar por qué la gente usa ciertas palabras. Es lo que decía Koselleck, las palabras se resignifican, adquieren nuevas capas de sentido. Y la palabra fascismo adquirió nuevas capas de sentido, la palabra comunismo adquirió nuevas capas de sentido, y creo que ahí está un poco el rol. En este libro, en El pasado no está muerto, que salió recientemente publicado por Siglo XXI, muchos de estos historiadores también plantean eso. Pensemos los usos de las palabras. ¿Cómo usamos las palabras? ¿A qué pasado nos remiten? ¿A qué futuros nos podrían remitir? Me quedo pensando allí la idea de Wittgenstein, de los juegos de lenguaje, ¿no? Si finalmente todo no termina reduciéndose a juegos de lenguajes, y obviamente la idea de que los significantes van cambiando su significado con el paso del tiempo, ¿no? El uso, la lengua siempre es viva, ¿no? El planteo de Saussure de que la lengua es esencialmente su uso, no su pasado, para decirlo. Entonces, por lo tanto, el significado actual de la palabra es mucho más importante que el significado originario con el que fue construida. Y en ese sentido me quedaba reflexionando lo que vos decías, si la palabra fascismo logra producir el mismo efecto que comunismo, que sería su contraparte arcaica. En el caso de Argentina, como decís, a Milei parece funcionarle. Estoy pensando en el caso de Estados Unidos, parece que también le funcionaría a una persona como Trump. Y después estaba pensando que me venía a la mente otro filósofo, Carnap, con la idea de que cada disciplina tiene su propio lenguaje y que es intraducible de uno a otro, ¿no? Recuerdo cuando era estudiante de psicología, la profesora decía, por favor, usemos el vocabulario adecuado. Acá la gente no está triste, está deprimida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué relación hay entre triste y deprimido? O, podría decir tu amiga historiadora, entre comunista y opositor a Milei, ¿no? Finalmente, y caemos, avanzando en eso, en la cloa y el significante vacío. Si finalmente no son todos significantes vacíos, que los llenamos, o sea, solo el presente lo llena de contenido, ¿no? Sí, es interesante lo que traes de la cloa. A mí me gusta pensar en los significantes en disputa también. ¿Por qué digo en disputa? Porque la palabra socialismo, por ejemplo, por poner una, puede ser utilizada por distintas tradiciones que se inscriben en esa palabra. Entonces, cuando una persona
un socialista más ligado, por ejemplo, a la tradición reformista, a la tradición socialdemócrata, dice socialismo, está queriendo decir una cosa distinta que cuando una persona asociada a la tradición marxista-leninista, por ejemplo, dice socialismo, y una asociada a la tradición trotskista dice socialismo. Y lo que se establece ahí es una disputa por el sentido del término, es una disputa por la validación o la validez o la hegemonía por sobre ciertos términos. Y efectivamente creo, Jorge, como vos decís, que los términos son dinámicos, digamos. Hay una dinámica en los conceptos políticos. Yo últimamente estoy muy interesado en esto. Pero espera que me quedo con algo. Me parece que las dos palabras más disputadas, más polisémicas, más cargadas de contenidos intencionales, que se las flexibiliza a los extremos, una es socialismo y la otra es liberal. Uh-huh. O sea, son las dos palabras que parecen antinómicas, o que surgieron como por momentos oposiciones, como podría ser fascismo y comunismo, o sea, fascismo y comunismo como las patologías uh-huh. de social y liberal, pero que fueron utilizados por todos, uh-huh. incluso mezclados, ¿no? Social-liberalismo. O sea, el ideal sería de esa síntesis social-liberalismo, que hay muchos partidos que se asumen como social-liberalismo, y el tema de social obviamente lo utilizaban los fascistas y los comunistas. Uh-huh. Es decir, te encontrabas con los dos extremos tratando de apropiarse de una palabra. Y hoy también podríamos decir de que liberal en Estados Unidos quiere decir alguien progresista de izquierda, y libertario termina siendo lo opuesto. Es decir, la elasticidad de las palabras en esa disputa de significantes, ¿no? Sí, y porque las palabras también uh-huh. tienen sentidos diferentes a lo largo de la historia, y esos sentidos sedimentan tradiciones políticas diferentes. Mira, en el libro, en la entrevista a Carlo Ginzburg, nosotros todos conocen sobre todo a la madre de Carlo Ginzburg, que es Natalia Ginzburg, una gran novelista y escritora, pero se conoce poco a su padre, que fue Leone Ginzburg, un gran filólogo que murió en las cárceles fascistas, torturado por la Gestapo, durante el régimen fascista, en la cárcel de Regina Coeli, y él era militante de un partido que era el Partido d'Azione, que era el partido del socialismo liberal, del partido de Carlo Inelo Rosselli. Y eran socialistas que bebían de algunas fuentes de la tradición marxista y de algunas fuentes de la tradición liberal. Y por ejemplo, la palabra liberal que vos traías, a mí es una palabra que me parece, yo veo bastante cómo se está discutiendo hoy, y me preocupa mucho. Por eso quise hacer este libro y hablar con personas que creo expertas en las palabras que utilizan y en las historias a las que nos convocan a pensar. Porque a veces liberal se utiliza como sinónimo de individualista, a veces se utiliza como sinónimo de neoliberal, a veces se utiliza como sinónimo de anticomunitario. Entonces se pierde, por ejemplo, no se habla de libertad negativa, no se habla de libertad positiva, no se habla de absolutamente nada. En realidad son etiquetas, se usan las palabras como etiquetas. Y me parece, por ejemplo, que es distinto pensar en términos de régimen político, democrático, liberal, del liberalismo como ideología. O, por ejemplo, todas esas palabras tienen fusiones. Esto siempre me gusta cuando Sergio Morresi, mi buen amigo, dice, bueno, hay liberal democráticos, hay liberal conservadores, todo forma parte de la tradición liberal, pero no todos los liberales son lo mismo, igual que no todos los socialistas, e igual que no todos los peronistas. Es decir, esa idea de que hay una doctrina fundamental atrás de algo... Pero ahí primero tenés que las dos grandes palabras, por lo menos del siglo XX, uh-huh. es liberal y socialista. Si uh-huh. llegamos a la madre, la causa irreductible, la causa de la causa, ahí empezamos en los procesos luego de apropiación, de formación y convertirlos en cualquier otra cosa. Respecto a lo que vos decías de libertades positivas y negativas, Javier Milei no leyó a Isaiah Berlin. O sea, cuando yo lo entrevisté y le pregunté, que normalmente se dice de que a los libertarios defienden con mucha fuerza las libertades negativas, pero no prestan atención a las libertades positivas, él me dijo que era eso. Y voy a poner un ejemplo que por lo tanto no es de la tradición liberal quien se denomina libertario. Y el anarquismo, el anarcocapitalismo, nuevamente tiene su origen en los anarquistas de izquierda. Uh-huh. O sea, otra de las categorías en disputa es izquierda y derecha. Por supuesto. En disputa al punto de decir si ya no es inocuo como término y no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y es probable que con el tiempo le pase lo mismo al liberal y al socialista. Terminen no representando absolutamente nada por el uso exagerado
que se le fue haciendo, ¿no? Sí, sí, el uso indiscriminado. Estoy completamente de acuerdo con vos, Jorge, y me parece muy interesante que traigas a Berlin, a Isaiah Berlin. A mí es un pensador que me interesa mucho. Yo no pertenezco a la tradición liberal, pertenezco de hecho a una de las tradiciones socialistas o a alguna de las tradiciones socialistas, pero me parece que ahí está el punto fundamental en la cuestión de Milei. Es decir, el anarcocapitalismo de Rothbard, que es allí donde verdaderamente abreva filosóficamente. No digo que luego la gestión pública siempre es mucho más pragmática, mucho más porosa, tiene otro tipo de dimensiones, pero claramente no piensa en esos términos de derechos en los que pensaría una tradición como la tradición de Berlin, o como la que pensarían otros tantos. O Stuart Mills, o del comienzo del liberalismo. Absolutamente, que es donde empiezan a fusionarse algunas ideas liberales y algunas ideas socialistas. Es decir, uno podría pensar, hay socialistas que pueden reivindicar a Mill también. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, yo tengo buenos amigos liberales. Yo no soy liberal, tengo buenos amigos liberales. Trabajé con uno que de hecho es uno que me enseñó a entrevistar. Hacer estas entrevistas fue posible gracias a que trabajé muchos años con Alejandro Katz, que es un gran maestro para mí, a quien quiero mucho. Podemos tener diferencias ideológicas a veces, pero me enseñó mucho. Alejandro es un liberal. ¿Por qué? ¿Por qué es un liberal? Porque él dice, bueno, por ejemplo, el aborto. El aborto, uno no puede ser presidente si es liberal. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, acá hay un derecho, o sea, lo piensa en términos de derecho, no se retira esa posición, lo pongo en discusión, pero me retiro de la discusión. Uno tiene que tener argumentos liberales para defender derechos liberales. No es mi caso, pero quiero decir, eso no es lo que sucede con el caso de Milei. La estructura, digamos, de pensamiento y de sensibilidad de Milei pasa por otro lado. Me estaba preguntando si en el fondo nos estuviera viendo o escuchando alguien de la tradición tanto de Trump como de Milei, y diría onanismo intelectual, jactancia de intelectuales, todas esas palabras no significan nada. Lo que hemos vivido en los últimos años es el fin de las jerarquías, y finalmente el fin de las jerarquías es también el fin de las categorías, que destruye toda la ontología anterior, y ustedes están hablando de una civilización que ya no existe más. No es un término, no es un problema de palabras ni de apropiación de términos, es algo más profundo. Las jerarquías son las que se han socavado, y Milei y Trump representan ese fin de las jerarquías, que no comenzó con los partidos políticos. Comenzó primero con que el profesor ya no era lo que era en el pasado, el psicólogo ya no era sujeto supuesto de saber, el religioso ya no representaba un discurso que fuera verosímil, una serie de destrucciones de las jerarquías en las que se llega a los partidos políticos. Y hablábamos hoy en nuestra columna de apertura de los surcos profundos de la historia, de que en realidad los periodistas hablamos del resultado de las elecciones, que es simplemente la superficie, y que por debajo hay placas tectónicas que producen efectos que se notan muy a posteriori, ¿no? Entonces probablemente las jerarquías o esa ontología, socialismo liberal, fascismo, comunismo, no existe más. Y lo que hagan personajes como Trump o Milei es reírse de todos nosotros usando estas categorías absolutamente con un sentido de jerarquizado. Bueno, es la lógica que impera, por ejemplo, en las redes sociales a través de esta idea del baiteo, de que uno puede decir cualquier cosa y las palabras no tienen ningún sentido. Entonces, y esta conversación que tal como vos decís estamos teniendo, a ellos por supuesto que les produce mucha risa, mucha burla, pero quisiera decirte algo al respecto de eso. A ver. Que es, yo creo que eso no es nuevo. El antiintelectualismo, que a mí siempre me pareció algo terrible. Yo nací en un hogar intelectual, mi madre docente de filosofía, muchas de las cosas que aprendí tienen que ver gracias a esto también está en el libro. Hay ahí una suerte de contrapunto entre la historia de Carlo Ginzburg y de Roger Chartier. Chartier dice, a mí me interesaron mucho los libros porque crecí en una casa en la que no había muchos, y Ginzburg dice, a mí me interesaron los libros porque crecí en una casa en la que había un montón, porque mi madre era novelista y mi padre era filólogo. Pero Richard Hogarth, un gran pensador británico, socialista también, él decía, siempre se escudan en la gente común. Ellos dicen, a la gente común no le interesan las ideas que ustedes dicen.
Y realmente él dice, vamos a hacer una etnografía de la gente común. Entonces decía, la gente no es antiintelectual, tampoco es intelectual, o es intelectual de otros modos, porque no hay un modo de ser intelectual, no hay un modo habilitado, el modo académico, yo no soy un academicista, respeto mucho a la academia, los entrevistados son académicos y académicas, pero me parece que también hay una operación en algunos sectores, y eso no es solo en la derecha, a veces también sucede en la izquierda, de una sociedad, un pueblo vacío de ideas, que es incapaz de pensar. A mí, yo quise hacer este libro justamente pensando en un lector que diga, yo quiero estar más informado, y yo creo que esos lectores existen, y quiero informarme bien, y por eso creo que este tipo de conversaciones como las que estamos sosteniendo son tan importantes en estos tiempos, porque salen de la lógica justamente en la que no hay jerarquía de nada. Cualquiera puede hablar de todo, y no es lo mismo Carlo Ginzburg hablando de la cultura popular o Joan Scott hablando de feminismo que yo hablando de astronomía, que no puedo decir absolutamente nada. Y yo creo que está pasando algo de eso hoy. Déjame profundizar con esta idea de que en realidad toda esta ontología que se representa en palabras y categorías políticas entró en un proceso de erosión que viene desde hace muchos años, del cual Trump y Milei puedan ser consecuencia y no causa, ¿no? Que tiene que ver con la palabra élite y el anti-intelectualismo. Si vos te fijas, es muy difícil que hoy en día un intelectual de élite utilice la palabra élite para determinar el grupo que le integra. Sería muy mal visto decir la cultura de élite y el intelectual de élite es percibido como una categoría negativa, mientras que sí lo utilizamos en el deporte, en el ajedrez, es decir, en otro tipo de capacidades, la palabra élite es un elemento positivo, mientras que en cultura, en los valores, se discute la palabra élite como un elemento antidemocrático, que fue el abracadabra que a mi juicio hizo la extrema derecha en Estados Unidos para pasar del Occupy Wall Street a ocupar el Capitolio. Si el problema ya no eran los ricos, el problema eran los intelectuales, la casta, y hay más odio de clase no económica que económica. Es decir, duele mucho más en Estados Unidos la soberbia de un intelectual de una universidad de la Ivy League que la soberbia de los millonarios del Silicon Valley. Sí, lo que demuestra que hay mucho más rechazo a la élite intelectual que a la élite económica. Porque finalmente el rico puede ser tan bruto como uno. Es decir, uno puede ser rico, pero no va nunca a ser culto, porque es una tarea que si no la empezó de chico, nunca la va a lograr. Entonces lo que vos tenés son millonarios que muchos de ellos son muy inteligentes y muy brutos. Pero la expectativa de que alguien puede ser millonario o que puede mejorar su vida económicamente es plausible, mientras que la de convertirse en un intelectual es imposible. Yo creo que hay algo muy interesante en lo que estás planteando, Jorge, que tiene que ver con las dimensiones de la batalla cultural, porque por eso mismo estás planteando una batalla que se produce en un orden cultural. Y eso también la historia nos enseña algunas cosas. Esto tiene algunos antecedentes o por lo menos algunas terminales históricas. Pablo Stefanoni en su libro La rebeldía se volvió de derecha y otros, Stephen Forti que también está trabajando estos temas, ellos plantean que hay antecedentes de esto en lo que fue la Nouvelle Droite francesa, la nueva derecha francesa de Alain de Benoist, que empieza a desarrollar una idea que invierte el concepto de hegemonía de Gramsci. Es decir, ellos dicen, bueno, nosotros, la idea de guerra de posiciones y guerra de movimientos, nosotros tenemos que ganar la cultura, hacer lo que hizo la izquierda. Porque para ellos el poder de la izquierda es un poder cultural. La izquierda en realidad domina las universidades, domina las instituciones, son privilegiados, son elitistas y ellos permearon toda la sociedad. Y entonces por eso la batalla cultural, que también estudia también ahora aquí Ezequiel Saferstein con los libros y las editoriales de derecha, tiene mucho sentido. Y también es verdad lo que vos decís,
que hay una reticencia de parte de la intelectualidad a sentirse parte de una cierta élite, de una élite simbólica. Existen los capitales, existen, digamos, yo no soy particularmente burdiano, pero uno diría, sí, existe el capital económico y existe el capital simbólico y existe el capital cultural. Estos historiadores y historiadoras que yo entrevisté trabajan mucho, y esto yo siempre insisto, no solo son historiadores e historiadoras, trabajan con la sociología, con la antropología, con los estudios de género. Con la historia solo no alcanza, la historia se tiene que nutrir de argumentos, de ideas. Esto yo lo he aprendido de gente como Martín Albornoz, un gran historiador argentino del anarquismo, Francisco Reyes, un historiador que estudia socialismo y radicalismo. Se necesita cruzar disciplinas para entender estos procesos y no ser excesivamente taxativo, digamos. Yo no sé si diría son una élite en algún aspecto, y en otros también hay una precarización laboral de los intelectuales en Argentina que es tremenda. El maltrato que está recibiendo la academia en Argentina es terrible. Yo no creo que no haya que reformar cosas ni que haya que repensar, pero acá se está tratando a los jubilados de élite incluso. Mariano, ¿qué enseñanza nos deja la historia respecto a otros momentos en los cuales la masa considera o se subleva y se revela más y considera más ofensivo el capital intelectual que el económico? Irrita más quien tiene capital intelectual que quien tiene capital económico. ¿Y qué explicación vos le encontrás o qué explicación la historia nos puede ayudar a encontrar? Yo no estoy seguro de que la masa, si la llamamos de esa manera, que la ciudadanía le irrite más el capital simbólico que el capital económico, sino que hay quienes son capaces de canalizar frustraciones sociales y económicas, en mi opinión, provocadas por modos que propicia el capitalismo y las sociedades divididas en clases, y trasladarlas hacia chivos expiatorios que son fáciles de marcar y que efectivamente la sociedad puede ver en ello puede terminar viendo en ello un enemigo. Pero yo no creo que la sociedad sea, digamos, la sociedad de Milei debe ser bastante menos antiintelectual que Milei. O sea, yo no creo que y lo que se produce... y menos antiintelectual que la norteamericana. Este es un fenómeno que se da más en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Mira, Ian Kershaw, que es un historiador formidable, con quien además tuve una conversación magnífica, hermosa, él me decía, él hablaba mucho, siempre hubo un debate sobre si Mussolini y Hitler, él trabajó sobre Hitler, si todo dependía de la personalidad del líder. Y él dice no depende de la personalidad del líder ni de la estructura, depende de una interacción. El debate era entre estructuralistas e intencionalistas, así se llamaba en términos historiográficos. Y él dice, no es que hay un gran hombre en la historia, como decía Carlyle, por ejemplo, digamos que emerge un gran hombre que es una suerte de casi de superhombre que entonces está destinado a ser, que puede ser autoritario o democrático, Churchill puede ser, o De Gaulle, sí, o Thatcher, o entonces, claro, Gandhi. Dice, lo que hay es una autoridad carismática. Y esa autoridad carismática, él utiliza la idea de carisma de Weber, es relacional. Hay algo que la persona aporta y hay algo que la sociedad ve en esa persona y hay un marco de sensaciones, experiencias, temporalidades, temperamentos, diría Robert Darnton, que se va produciendo, otro entrevistado del libro, que van permitiendo que emerja una cosa. Pero yo creo que pueden emerger otras. Honestamente creo que pueden emerger otras. O sea, yo creo que estamos ante el desafío de, en los espacios no, digamos, por fuera de las derechas radicales, tenemos la posibilidad de desarrollar otros discursos. Para eso es necesario también mirar la historia, mirar los errores que cometimos cuando intentamos desarrollar otros discursos y fracasamos. Hay casos muy claros, por ejemplo, durante el fascismo, a Palmiro Togliatti, entonces secretario general del Partido Comunista, se le ocurrió, Palmiro Togliatti era un hombre muy inteligente, que yo respeto mucho además, pero tuvo una peregrina idea que era infiltrar los sindicatos fascistas con comunistas. Él decía, vamos a ser los hermanos en camisa negra. Eso fracasó. La idea de que hay que volverse un poco mileísta o un poco más de derecha para
poder conquistar a la masa social, yo creo que es una idea equivocada. Tampoco me parece que hay que caer en una suerte de radicalismo a la inversa, en el cual nos vamos a trincherar en una posición defensiva. Pero sí creo que puede haber nuevas imaginaciones democráticas, en mi caso, en esto hablo por mí, nuevas imaginaciones de izquierda, imaginar futuros posibles y también mostrar que es posible construirlos y que dependen también de que la sociedad esté movilizada para poder construirlos. Estamos llegando al final del reportaje. Se cumplió hace pocos días, años de la muerte de Hegel, en 1831, y en los reportajes que tengo la posibilidad de hacer, me han tocado muchos premios Nobel de ciencias duras a lo largo de muchos años, y siempre a todos les preguntaba si creían en Dios, y todos me respondían que sí. Los de física, los de química, aún me resultaba más sorprendente. Con distintas formas de explicar qué es Dios, se podría decir teleológico, de que había un orden, de que las cosas, que no era caos. Y entonces vuelvo a Hegel y a la idea metafísica de que hay una astucia de la razón y que las cosas no son por casualidad y que en realidad esos personajes que aparecen en la historia, incluso los más tremendos, cumplen una función, que la flecha de la historia requiere ese cuerpo para seguir su rumbo. Entonces mi pregunta, a modo de corolario, es si entonces estos grandes historiadores que entrevistaste finalmente creen que la historia tiene un orden. Esa vieja frase de que la historia es la historia de la materia hecha conciencia, de cómo una serie de componentes químicos nos hicieron a nosotros, o la frase de Kant, el cielo estrellado sobre mí y la sociedad en mis pies. Finalmente, ¿crees que hay una metafísica y que creen que hay un orden en la historia o no? Yo te diría a priori que en su gran mayoría no, o sea, que la noción de progreso, también tal como la entendíamos, la idea de una teleología que conduce a un determinado lugar, es una idea muy determinista, que implica una necesariedad de los procesos que quita agencia humana. Y creen más bien en algo que decía un gran historiador catalán, Josep Fontana, que es en la historia de los hombres. Los hombres hacen la historia, o frase de Marx, por supuesto. Pero con lo que le legaron Marx. Por supuesto. Y la hacen. Que le legaron sus predecesores. Exacto. La hacen en condiciones que no han elegido, pero la hacen. Y yo te diría, y me gusta mucho que hayas traído el tema de Dios, que es un tema que se discute poco, y ahora se discute en una forma, yo te diría que hay mucho cosplay. Viste que ahora se habla de un poco del cosplay, y esto. Ahora todos se disfrazan de cristiano, de que no, sí, la fe, y yo creo que yo que soy creyente, y a la vez soy formado en la izquierda marxista, o sea, y soy creyente, te diría que muchos de estos historiadores e historiadoras se formaron en tradiciones religiosas. Sheila Grobotham estudió en un internado metodista, Ian Kershaw viene de una familia católica, fue una escuela católica. Pero la pregunta es, ¿creen que hay un orden o que es caos? No, yo creo que creen que los seres humanos hacen su historia y que hay orden y caos. O sea, y que hay caos y orden siempre. O que el caos es una forma de orden. Sí, o sea, y que hay momentos más caóticos y más ordenados, y también depende de cómo veamos lo que es un orden y lo que es un caos, porque yo creo que hay determinadas personas, o sea, yo creo que para efectivamente hay esta idea de los ingenieros del caos, ¿no? Pero ¿cuál era un orden? ¿Era tan ordenado el orden del que hablábamos antes? Parecía que no había conflictividad, y había muchas conflictividades. El orden de posguerra, por ejemplo, del que hablamos siempre, ¿era tan ordenado? ¿Por qué emergieron tantos conflictos de ese orden? ¿Por qué emergieron? Señor, llevamos 40 minutos hablando de historia, algo absolutamente inusual en la televisión abierta argentina.